Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y hoy voy a mostrar cómo a través de las vueltas acortadas podemos hacer un cuello redondo. Recuerden, yo acá no estoy trabajando con patrones ni con medidas para un suéter, es simplemente un cuadradito que me va a servir de muestra para que ustedes vean cómo a través de las vueltas acortadas podemos hacer estos tipos de cuellos. En mi caso, yo voy a utilizar una muestra muy chiquitita. Yo voy a utilizar una muestra pequeña de solo 36 puntos. Quiero que se refleje acá el cuello redondo, pero es muy chiquitito como para que se vea exactamente igual que un suéter. Yo acá le hice un pequeño elástico o pretina para que simule ser el suéter. Yo acá voy a generar el movimiento, pero tampoco voy a tomar en consideración lo que serían las sisas o básicamente donde van las mangas. En este caso yo estoy utilizando una aguja número 3 y yo ya realicé mi muestra. Recuerden, la muestra es importantísima para calcular cuántos puntos tengo de ancho, cuántas hileras tengo de alto. Simplemente tejen un tramo como el que tengo yo acá y con el metro van a medir cuántos puntos tienen ustedes de ancho y cuántas hileras tienen ustedes de alto. En mi caso me dieron 21 puntos, 35 hileras. Con eso y con la medida de las agujas voy a realizar esta muestra. ¿Estamos? Vueltas acortadas tienen siempre dos vueltas, ida y vuelta, y en mi gráfico de movimiento la ida va a ser turquesa, la vuelta va a ser rosada. Como dije, yo voy a trabajar en una muestra de 36 puntos. Y en este caso quiero que el cuello comience de la mitad. Entonces, para eso yo dividí esos puntos a la mitad, me dio 18. Y después yo decidí, como muestras pequeñas, yo voy a hacer una altura del cuello de solamente 4 centímetros. ¿Por qué? Porque mi muestrita es muy chiquita y no alcanzaría para una medida más grande, ¿sí? Si ustedes son principiantes para hacer cuellos y para hacer vueltas acortadas, yo les diría arranquen con una muestra pequeña, háganla una vez, van a demorar bastante, háganla una segunda vez, van a ver que van a demorar menos y así van a aprender la técnica. De ahí en más, avancen a algo más complejo como un suéter, ¿sí? En este caso, como yo ya tengo mis agujas y mi muestra con la cantidad de hileras, que es lo que me interesa a mí en las vueltas acortadas, yo voy a sacar cuántos son 4 centímetros en vueltas acortadas a través de la regla de 3 simple. Yo tengo que 10 centímetros son 35 hileras. ¿Cuánto sería 4 centímetros? Entonces yo hago, recuerden, siempre con la calculadora en mano, 4 por 35 dividido 10 y me da a mí 14 hileras involucradas. Pero que sean 14 hileras involucradas no significa que sean vueltas acortadas. Las vueltas acortadas siempre vienen de pares. Yo necesito el par completo, la ida y la vuelta, si no la vuelta cortada no está completa. Entonces esto lo voy a dividir en 2. Y ahí me van a dar cuántas vueltas acortadas tengo. En este caso son 7 vueltas acortadas, ¿sí? Yo ya sé cuántas vueltas acortadas tengo que hacer, que son 7. ¿Qué es lo que me falta a mí? A mí me falta la distancia o la distribución de los puntos que yo voy a hacer. Cada cuánto voy a quebrar mi trabajo para hacer la curva, que en este caso esta curva va a subir para arriba, ¿sí? Yo voy a sacar cada cuántos puntos tengo que hacer ese quiebre con una división. Voy a tomar la mitad de lo que sería mi objeto y voy a curvar para un lado y la otra mitad y voy a curvar para el otro. ¿Estamos? Yo dije que son 36, entonces la mitad son 18. ¿Qué voy a hacer? 18 puntos dividido estas 7 vueltas acortadas y me da 2,57. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Yo voy a hacer mi curva cada 2 puntos. Entonces yo tengo que tener una distribución de 2 puntos 7 veces. 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2. Y obviamente voy a tener un sobrante, ¿sí? Si ustedes se fijan, son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos distribuidos. ¿Qué hago con los sobrantes? Yo los sobrantes los voy a dividir en dos. O sea, yo voy a tener 2 puntos y 2 puntos separados. Y esos me van a dar a mí los 18 puntos. ¿Por qué separé estos sobrantes? Porque uno de estos sobrantes va a ir al medio del cuello. Y otro de estos sobrantes, que son 2 puntitos, me va a simular a mí lo que sería los hombros. ¿Por qué? Quiero que ustedes vean qué pasa si yo realmente tengo un suéter pequeño. Claro está, mi muestra es demasiado chiquita y no va a ser la gran cosa, pero aunque sea, 2 puntitos les voy a dejar para que simulen los hombros. Recuerden, yo me voy a enfocar en el cuello, voy a ignorar todo lo que serían las sisas y lo máximo que hago es dejarle un mínimo espacio para los hombros. ¿Bien? ¿Cómo quedaría esto? Este es mi diagrama de movimientos. ¿Qué tengo acá? Yo tengo aquí marcado el centro de lo que sería mi objeto, que en este caso yo tengo 36 puntos. Fíjense que yo utilizo mucho hojas cuadriculadas porque las hojas cuadriculadas me sirven a mí para indicar la cantidad de puntos. En este caso yo trabajo 36 y he marcado 36 cuadraditos. ¿Qué hago con eso? Yo acá puedo marcar en vivo todo lo que voy a distribuir. Yo tengo del 1 al 36, dije que la mitad era 18 y sería justamente esta mitad. Yo dije que una curva va a ir para la derecha y otra curva va a ir para la izquierda. Y yo les dije que tenía 4 puntos de sobrante y que yo lo iba a dividir en 2. ¿Por qué? Yo voy a tapar acá. Los primeros 2 puntitos de sobrante yo los voy a dejar en el medio. ¿Por qué? Quiero que esto tenga una base donde comenzar a curvarse, como es en realidad el cuello redondo. Yo no le estoy dejando mucho espacio porque quiero que vean la curva. ¿Estamos? Pero generalmente cuando uno hace un cuello deja unos puntitos en espera y empieza a curvar un lado y después curva el otro con otro agregado de lana. En este caso, como trabajo con vueltas acortadas, yo voy a trabajar con una sola hebra de lana. Voy a tejer un lado, después tejo el otro, pero voy a estar tejiéndolos con el mismo hilo para no tener que tener un agregante. Por eso mismo también a mí me gustan mucho las vueltas acortadas. Yo no tengo que estar haciendo uniones de lana que no me gustan, ¿sí? En este caso yo dije que iba a trabajar con 2 puntos de sobra en el centro y 2 puntos de sobra en las esquinas. ¿Para qué? Estos puntos que tengo acá me van a simular ¿qué cosa? Los hombros. Y estos 2 puntos que tengo acá me van a simular a mí ¿qué? El centro o la base del cuello, ¿sí? ¿Cuántos puntos tengo aquí? Yo aquí voy a tener la distribución que ya hice, que serían 14 puntos. ¿Por qué? Tengo 2, 2, 2, 2, 2, 2. Acá estarían los 7 puntitos, ¿sí? Ahora, ¿cómo me voy a ayudar yo para reflejar esto mismo que tengo acá en mi tejido? Con estos marcadores. Estos marcadores de colores que utilizamos nosotros los tejedores todo el tiempo, y más que todo lo utilizo cuando enseño esto, que mis alumnos me preguntan siempre, ¿tengo que comprar todos del mismo color o tengo que comprar todos surtidos? Yo recomiendo compren surtidos. ¿Por qué? Yo acá voy a trabajar con distintos colores porque un color me va a indicar el medio de la prenda, otro color me va a indicar a mí el comienzo de la curva y otro color me va a indicar dónde están los hombros. Sin mencionar que voy a utilizar un color para señalarme las vueltas acortadas en la curva derecha y en la curva izquierda. Sé que suena medio complicado, pero cuando lo vean van a ver que es muy fácil.
Estos marcadores de candado me gustan porque se abren y se cierran y vienen de distintos colores. Yo recomiendo compren colores variados, ¿sí? En este caso, yo dije que mi distribución iba a ser cada dos y iba a dejar 2 puntitos de hombros. Voy a arrancar haciendo esta distribución. ¿Con qué arranco? Marcando el eje de simetría de la prenda. Voy a marcar el medio. Y yo dije que ¿cuántos puntos era? 36 puntos, entonces la mitad de esos son 18 puntos. Voy a utilizar un marcador bastante oscuro, que es este, y voy a contar 18 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. El marcador no va en la lana, va en lo que sería la aguja. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo voy a cerrar. Aparte, yo les dije, tengo 2 sobrantes. Un sobrante que me va a fingir ser los hombros y otro que va a ser la base donde yo voy a trabajar. Y acá yo voy a agregar un color. Voy a agregar un color contrastante que es el rosado. Rosa me va a indicar los sobrantes que tengo en mi distribución. Estos 4 puntos que yo distribuí. 2 a la izquierda, 2 a la derecha, 2 en el centro a cada lado. Entonces, desde el centro me marco 2 a la izquierda, a ver si se ve, 1 y 2. Recuerden, esto va en la aguja. 2 al final, que va a fingir ser los hombros. Dos al final, que finge ser los hombros, de nuevo, porque esta es una pieza simétrica, y 2 en el centro. Si ustedes se fijan, esta es una muestra muy chiquitita, pero el tamaño es ideal para empezar a practicar vueltas acortadas, ¿sí? Tienen poco espacio, pueden hacer una curva lo más bien, pero lo más importante que sería, no se van a frustrar si les sale mal y tienen que volver a destejer porque la pieza es chiquita, ¿sí? Yo dije que iba a distribuir cada 2 puntitos. Y en este caso yo voy a marcar el lado izquierdo en verde, el lado derecho con amarillo para que ustedes lo vean. ¿Qué sería eso? Yo acá voy a tener vueltas acortadas y cada uno de estos escalones significa una vuelta acortada. ¿Cuántas dije que iba a hacer? 7. Y yo acá les hice un pequeño gráfico, pero la única fila que yo no mostré es la fila de regreso porque no quería que se me confundieran. Pero ustedes las cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me falta la de regreso que yo no se las dibujé. Ahí tendría yo mis 7 vueltas acortadas. Entonces, yo voy a ir cada vez que tenga un escalón, va a significar que yo tengo que poner un marcador en mi pieza. Vamos a hacerlo. Yo voy a arrancar con el lado derecho y yo dije que el lado derecho iba a ser de color amarillo. Entonces, yo voy a señalar con estos marcadores de candado cada 2 puntos. Arranco de derecha a izquierda, marco 2 y yo voy a introducir mi marcador y lo voy a cerrar. Lo muevo. Cada 2, 1, 2, va de nuevo el marcador y lo cierro. Cuento 2 y así agrego mis marcadores. ¿Qué voy a hacer? Voy a partir esta prenda en 7 partes para hacer mis 7 vueltas acortadas. Recuerden, no voy a hacer un gran movimiento porque mi pieza es muy chiquita. Yo voy a contar las amarillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas acortadas. Yo voy a hacer lo mismo del otro lado.
pero para que ustedes vean que es una curva para la izquierda, la voy a hacer con los marcadores de color verde. Como mi curva va para el otro sentido, yo arranco de la izquierda, cuento 2. Va marcador en la aguja, por favor. Cuento 2. Y así hasta llegar al final. Bien, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes para hacer mi curva. ¿Cómo funcionan las curvas que van de un costado al otro? Yo voy a arrancar primero con el lado derecho y después voy a arrancar con el lado izquierdo. ¿Cómo es este diagrama de movimiento? Yo voy a arrancar, voy a tejer, voy a llegar hasta mi centro y voy a pegar la vuelta. ¿Estamos? Si ustedes se fijan, yo acá dejé un elástico y un espacio vacío para que simule ser un falso suétercito. Y son estas hileras que yo tengo abajo. Bien, yo aquí voy a tener estas hileras que van a fingir ser mi suétercito. ¿Estamos? Vamos a arrancar a hacerlo en vivo porque en papel es medio aburrido. Aquí ya tengo acomodada mi muestra. Tengo lo que va a fingir ser los hombros, solamente le dejé 2 puntitos. Tengo el centro de mi cuello, que es esta base de 4 puntos. Y voy a tener una curva que va hacia la derecha y otra curva que va hacia la izquierda y va a ir como subiendo. ¿Estamos? Recuerden, este es un cuello muy chiquitito, ¿sí? Pero de todas maneras voy a intentar que se vea bastante curvado. ¿Bien? Voy a arrancar tejiendo de derecha a izquierda y voy a parar cuando llegue al primer marcador rosado. Cuando llegue al primer marcador rosado, voy a pegar la vuelta y voy a comenzar a retroceder. Esas son las vueltas acortadas. Yo voy a ir avanzando y voy a ir parando cada vez que yo me encuentre con un marcador. Y cada vez yo voy a ir volviendo, o sea, yo nunca voy a llegar hasta el final. Por eso les dicen vueltas cortas o vueltas acortadas. Yo llego hasta cierta distancia y voy a girar mi tejido fingiendo que hice una carrera completa. ¿Sí? Arranquemos. Primer punto lo voy a pasar sin tejer y yo voy a tejer todo en punto jersey y voy a ir pasando mis marcadores. Los marcadores no se tejen, solo están para señalar dónde tengo que hacer la vuelta acortada. En este caso es mucho más sencillo porque es una vuelta cortada con 2 agujas separadas. Van a ver que yo les voy a mostrar que incluso si ustedes no tienen estos marcadores, las vueltas acortadas de todas maneras se ven. Pero cuando yo haga vueltas acortadas con aguja circular y trabaje en círculo, la cosa va a cambiar. Ahí sí o sí necesito los marcadores, ¿sí? Sigo tejiendo, no estoy haciendo nada hasta ahora. Yo voy a llegar hasta mi primer marcador. Llegué al primer marcador. Yo dije, una vez que llego al primer marcador, voy a fingir que terminé la hilera y voy a girar mi tejido. Obviamente no terminé, entonces voy a hacer un truco para que no se vea el giro. ¿Qué sería? Cada vez que yo choque con un marcador, tengo que hacer algo especial. ¿Qué sería? El primer punto, que es este que está acá, va a pasar sin tejer a la aguja de al lado. Pasa sin tejer. ¿Y qué hago ahora? El hilo con el que estoy trabajando va a ir hacia arriba. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a tirar este hilo hacia atrás. Lo tiro hacia atrás y van a ver que mi punto cambia. Deja de ser un punto simple, así, punto simple, para verse un punto doble. Cuando se ve el punto doble, ahí recién puedo empezar a tejer. Simple,
doble. ¿Por qué? Porque se ven dos hebras. Ahí yo voy a pegar la vuelta, o sea, voy a regresar y voy a terminar hasta el final, ¿sí? Entonces yo tejo directamente de manera normal, pasando los marcadores hasta llegar al final. Vean que lo estoy haciendo lento. Tejo de manera normal y paso los marcadores. Los marcadores no se tejen, ¿sí? Llego al final, voy a girar mi labor de nuevo. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace rato, pero en vez de parar en el marcador rosado, voy a parar en mi primer marcador amarillo. ¿Bien? Y van a ver que poco a poco, cada vez que yo empiece a hacer estas vueltas acortadas, estos marcadores empiezan a desaparecer. Llego a mi primer marcador amarillo, se va y voy a girar mi labor. Acá vuelvo a hacer lo mismo que hice hace rato. Primer punto, no se teje, se va a pasar sin tejer a la aguja de al lado. Ahora, el hilo con el que estoy tejiendo pasa para arriba y se tira hacia atrás. Y ahí recién puedo continuar tejiendo y voy hasta el final. Giro y ahora voy a continuar tejiendo hasta llegar al siguiente marcador amarillo. Siempre se repite lo mismo, por favor, hasta que desaparezcan en realidad cada uno de estos marcadores amarillos. Acá llego al marcador amarillo y voy a hacer una mini pausa. ¿Por qué les dije a ustedes? Me voy a dar cuenta cuando hay vuelta cortada. Cada vez que hay una vuelta cortada voy a ver esto, una especie de nudito o un punto doble. Eso me indica a mí que hay vueltas acortadas. Entonces no hay forma de que se confundan ustedes que hay una vuelta cortada. Pero si son principiantes, usen por favor estos marcadores, así ustedes no se confunden y les queda igual, ¿sí? Giro mi labor. Hago lo mismo que hice antes. Primer punto, no se teje, se pasa la aguja de al lado sin tejer. Hilo adelante y tiro hacia atrás hasta que mi punto se vuelve doble. Ahí recién yo voy a continuar tejiendo y llego hasta el final. Giro mi labor, voy a continuar hasta llegar al siguiente marcador. Marcador,
sale marcador y van a ver que poco a poco se me va a ir agregando más nuditos o más de estos puntos dobles. Vuelvo a girar, vuelvo a hacer lo mismo. Primer punto no se teje, se pasa la aguja al lado, hilo va hacia adelante y se tira hacia atrás hasta que se vuelve un punto doble. Y ahí recién continúo tejiendo hasta el final. Si ustedes se dieron cuenta, cada vez estoy tejiendo menos puntos. ¿Por qué? Porque voy dejando sueltos otros puntos. Entonces yo voy a tener menos cantidad cada vez que yo haga vueltas acortadas. Giro. Voy a volver a tejer hasta llegar al marcador amarillo. Recuerden que yo acá me estoy enfocando en el cuello, no estoy haciendo las sisas, que por ahí es algo que ustedes deberían de hacer, ¿sí? Yo acá quiero que aprendan cómo sería hacer un cuello con vueltas acortadas. Después voy a mostrar cómo hacer un suéter entero, ¿sí? Llegué a mi marcador. Marcador se va, significa que tengo que volver a girar. Y vuelvo a hacer lo mismo. Primer punto no se teje, hilo hacia adelante y tiro hacia atrás para tener un punto doble. Y ahí yo voy a continuar hasta el final de la carrera. Giro. Vuelvo. Choco con marcador otra vez. Marcador se va, significa que tengo que girar. Primer punto se pasa sin tejer. Hilo adelante, tiro hacia atrás y ahí recién puedo continuar. Giro mi labor. Me queda una sola vuelta cortada que me la indica el marcador amarillo. Recuerden, yo quería hacer un cuello muy simple, por eso estoy haciendo uno simétrico, que incluso entre cada uno de ellos tiene la misma cantidad de puntos. Se va el marcador, giro, primer punto pasa sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás. Cuando se ve un punto doble, ahí recién puedo volver. Yo voy a girar y lo voy a abrir un poquito. Van a ver que como yo estoy trabajando con lo que sería agujas rectas, parece que tuviera una diagonal. Claro está, yo les dije, no estoy haciendo wow el gran cuello porque tengo muy pocos puntos, ¿sí? Y yo quería que ustedes vieran la base del cuello redondo y después lo vamos a aplicar en piezas más grandes, ¿sí? Esta sería nuestra hilera de vueltas acortadas, pero si yo hice vueltas acortadas tengo que hacer un cierre para las vueltas acortadas. ¿Qué sería? Tengo que eliminar estos nuditos o estos puntos dobles. ¿Cómo hago eso? En la hilera de regreso. ¿Bien? Es más, yo voy a tejer esta hilera de regreso y voy a llegar al final. ¿Por qué llego al final? Porque para trabajar en el lado derecho yo tengo que tejer del frente del tejido, pero para hacer la curva del lado izquierdo yo tengo que tejer del dorso, del lado del revés. Entonces yo voy a utilizar este regreso para eliminar estos nuditos y voy a ir para el otro lado, ¿sí? Acá simplemente voy a tejer hasta llegar al final.
¿Qué pasa cuando me choco con esto? Yo voy a tener un punto normal, un punto doble o un punto con nudito, como ustedes le quieran decir. El punto normal se lo teje como se presenta. El problema es el punto doble, porque yo voy a tener una hebra y un punto. Hebra y punto. ¿Qué tengo que hacer? Cuando tengo esto que me indica la vuelta cortada, los dos se tejen juntos para convertirlo en un solo punto. Entonces, aguja va de izquierda a derecha porque este es un punto revés. Introduzco mi aguja en los dos, a ver si se ve que son los dos, y los voy a tejer como si fueran uno. Esos dos se vuelven un solo punto derecho y van a ver que no se ve que hubiera habido dos puntos. Punto simple, se lo teje normal. Punto doble, acá se ve lo doble, se lo teje a los dos como si fueran uno. Introduzco mi aguja de izquierda a derecha, tengo que atravesar los dos, o sea, este y el punto. Atravieso los dos, lazada, y los tejo como si fueran uno. Y así voy a hacer hasta llegar al final. Voy a hacer una pausa acá para que vean cómo no se ve esto en la vuelta cortada. No se tiene que notar que había dos puntos. Si esto no se nota, la vuelta cortada está bien hecha, ¿sí? Entonces yo voy a continuar hasta llegar al final. Pero estos puntos dobles o estos nuditos van a estar solamente del lado derecho, porque ahí fue donde yo hice las vueltas cortadas. Aquí estoy llegando en el centro. De acá en adelante se teje todo de manera normal. No va a haber más vueltas acortadas, entonces simplemente tejo todo como se presenta. Lo que me interesa está del otro lado. Llego al final, giro mi tejido y acá voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir avanzando desde este lado hasta llegar al centro, al marcador rosado, y ahí voy a quebrar mi tejido y voy a hacer mi primer vuelta cortada, y después voy a ir eliminando cada uno de los marcadores de color verde. Llego al marcador rosado, voy a quebrar el tejido y voy a girarlo para hacer mi primer vuelta cortada. Acá va exactamente lo mismo. Primer punto, que es este que está acá en mi aguja, pasa sin tejer al otro lado. Hilo va hacia adelante y tira hacia atrás hasta que el punto se vea doble. Y ahí recién voy a continuar tejiendo hasta llegar al final. Recuerden, en este caso va a ser un cuello redondo muy simple. También porque no tengo muchos puntos para trabajar. Y lo que me interesa es que ustedes aprendan la técnica. Después yo voy a mostrar variaciones de cuellos redondos. Llego al final, giro mi tejido, vuelvo a hacer una vuelta cortada, pero esta vez llego a mi primer marcador verde.
Primer marcador verde. Marcador se va como hicimos hace ratito. Y acá voy a girar mi tejido. De nuevo vuelvo a hacer lo mismo que hago cuando comienzo las vueltas acortadas. Primer punto, que es este que está acá, ese, pasa la aguja de al lado sin tejer. Hilo adelante, tiro hacia atrás hasta que se vea un punto doble y ahí recién continúo hasta llegar al final. Llego al final, giro mi tejido, voy a hacer lo mismo, continúo tejiendo hasta llegar al siguiente marcador verde. Marcador se va, giro mi tejido, vuelvo a hacer lo mismo que al comienzo de toda vuelta cortada. Primer punto, que es este que está aquí, ese, pasa sin tejer, hilo adelante del tejido, tiro hacia atrás y ahí recién continúo tejiendo. Giro mi tejido, vuelvo a hacer lo mismo, voy de regreso hasta chocarme con un marcador verde. Marcador verde se va, giro el tejido, primer punto no se teje, se pasa hilo adelante, tiro hacia atrás y ahí recién puedo tejer. Giro, tejo hasta llegar al marcador verde. Sale marcador, giro el tejido, primer punto pasa sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás y ahí recién puedo continuar tejiendo. Giro el tejido, vuelvo a tejer hasta el marcador verde. Marcador, sale, giro el tejido, primer punto pasa sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás. Si ustedes se fijan, yo les hice hacer esto 1.000.000 de veces a propósito. ¿Por qué? Quiero que aprendan la técnica.
Entonces, si mientras más quiebres ustedes se pongan, más lo van a aprender, ¿sí? Giro y voy a hacer mi última vuelta acortada porque acá tengo un solo marcador verde. Tejo hasta el marcador, se va, giro, primer punto no se teje, o sea, este que tengo aquí yo no lo voy a tejer, pasa sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás hasta que se ve doble y ahí continúo hasta el final. Acá voy a parar un segundo. ¿Ven los puntos dobles y los puntos simples o los nuditos y los puntos simples? Es porque hubo vuelta acortada. ¿Qué tengo que hacer? Hacer una vuelta de regreso para eliminar esta vuelta acortada y que todos mis puntos queden como si fueran puntos simples. Y eso lo voy a hacer girando mi tejido. Ahora, como las vueltas acortadas ya terminaron, puedo llegar hasta el final. ¿Por qué esto se ve así? Porque tengo agujas rectas. Yo cuando haga mi hilera del revés lo voy a pasar en una aguja circular para que vean qué pasó. Punto doble o nudito, ahí está el punto, acá está el hilo, lo tengo que tejer a los dos juntos como hice al principio. Entonces yo introduzco mi aguja por los dos, se ve que son los dos, y los tejo juntos como si fueran uno. Y así mis puntos se van a ver normales. Hilo, punto, atravieso los dos y los tejo. Punto simple, se teje normal. El único que cambia es el punto doble. A ver si se ve el hilo y el punto. Es el único que va a cambiar porque tengo que hacer que desaparezca y se vuelva un punto simple. Recuerden que las vueltas acortadas no se tienen que notar. O sea, la persona no tiene que saber que hubo vueltas acortadas. Por lo menos la persona que lo va a usar. Llegué al final y como les dije, aquí no se refleja la curva, entonces lo voy a pasar a una aguja circular. Bueno, aquí tenemos el resultado final y van a ver cómo claramente se ve una curva redonda. Obviamente yo no lo dejé en muchos espacios de hombros, por eso no tengo acá mucho para comparar, pero lo que a mí me interesaba es que ustedes vieran la curva cómo apunta hacia arriba. Ahora, ¿esta curva puede variar? Sí. Mientras más base yo le deje, que por eso le dejé estos pequeños marcadores aquí en el medio, más se va a ver una curva más cerrada. A ver si se nota así. Bien. Mientras más base yo le deje, que yo desgraciadamente acá le dejé solo 4 puntitos, más abierta se va a ver esta curva. Bien, en este caso lo que a mí me interesaba, voy a sacar ahora estos marcadores para que se vea bien la curva, es que ustedes aprendieran la técnica de vueltas acortadas para hacer un cuello redondo. Y acá claramente se ve el cuello redondo. Recuerden que yo dije, yo trabajo siempre con vueltas acortadas porque no me gusta coser. Y si ustedes se dieron cuenta, yo hice un lado, hice el otro
y todo fue realizado con el mismo hilo, o sea, con el mismo ovillo de lana. En ningún momento yo corté y utilicé otra lana adicional. Esa es la ventaja que tiene trabajar con vueltas acortadas. Es más, en este caso yo hice una vuelta cortada muy simple. ¿Por qué? Utilicé una misma base de 2 puntos, 2, 2, 2, 2, 2 en ambos lados, para que vieran esta curva ustedes. ¿Puedo hacer una curva más compleja con vueltas acortadas? Sí. Pueden dejar muchos más puntos aquí en espera y la curva se involucra y es mucho más chiquita para acá, ¿sí? Pero, como en este caso a mí solo me interesaba que aprendieran a hacer la curva, yo hice la curva más sencilla que tenemos. No le agregué ni hombros ni tampoco le agregué sisas. Eso lo vamos a hacer más adelante cuando hagamos realmente un suéter con vueltas acortadas. Pero ustedes se fijan, esto es una forma maravillosa para hacer cuellos. Ustedes trabajan con el mismo ovillo y trabajan con vueltas acortadas y esto no se nota, ¿sí? Si esto se nota es porque la vuelta acortada no se realizó correctamente. En este caso yo utilicé las vueltas acortadas para hacer un cuello redondo muy básico. ¿Bien? Espero que lo pongan en práctica. Recuerden, háganlo una vez. Van a ver que van a demorar por ahí bastante. Háganlo una segunda vez. Van a demorar incluso la mitad del tiempo que demoraron antes. Y ahí recién ustedes lo pueden volcar a un suéter, porque si les sale mal van a tener que destejer mucho, ¿sí? Espero que este tutorial les gustara. Si es así, por favor no olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita. Recuerden que las notificaciones de cada vez que yo subo un video nuevo aparecen solamente si ustedes le dan clic en la campanita. Y si así lo desean y ustedes quieren mandarme una foto de un suéter que ustedes quieran que yo haga en video, lo pueden hacer a través de mi página de Facebook. Yo les voy a dejar en la descripción de este video un vínculo para que ustedes ingresen directamente a la página de Facebook y me manden una foto de lo que ustedes quieren que yo haga primero, ¿sí? En este caso, este sería nuestro cuello redondo con vueltas acortadas. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.